Estamos en un flujo permanente, es decir, no hay variación temporal del flujo. En algún lado, entonces, un flujo laminar, digamos, bueno, flujo paralelo, en algún lado debe decir que el flujo es permanente, pero bueno, si no lo asumimos, entonces, si es un flujo permanente, ¿qué implica? Y está totalmente desarrollado, ¿qué implica eso? Que el perfil de velocidad que tenemos, por ejemplo, en este X, esta distribución de velocidades, si yo me paro aguas abajo a una cierta distancia, va a ser la misma. No va a haber una variación de ese perfil de velocidades. ¿Eso qué implica, además? Que si yo me paro en algún X cualquiera, qué sé yo, no sé, puede ser, perdón, en un Y cualquiera, en vez de ser I sobre 2, la altura media es, no sé, I sobre 4. Supongamos que en I sobre 4 tengo esta velocidad. Aguas abajo voy a tener la misma velocidad, a la misma altura. O Sí, sea, sí, sí, no hay un gradiente de velocidades en el eje X. En X, si no cambia el perfil, no cambia la velocidad, no varía la velocidad para un nivel determinado de I en X. O sea, me paro en un nivel determinado ahora y, no sé, a 10 metros y voy a tener la misma velocidad U. Eh, Ahí ya me perdí lo que les iba a decir. Entonces, claro, no existe un gradiente de ese tipo, pero sí existe un gradiente en el eje vertical. Ese gradiente en el eje vertical es lo que genera el rozamiento, la disipación. Entonces, este término justamente lo que contiene es el término disipativo. El mu por la derivada de u, o sea, el gradiente de u respecto de i al cuadrado. profe, si habría también un gradiente en X, también ahí se agregaría más diferencial de B sobre diferencial de X. Todo eso al Claro, cuadrado. claro. Sí, si yo tuviera, que es lo, espero que podamos llegar a verlo hoy, cuando hablemos de flujos sobre cuerpos, flujos externos sobre cuerpos, lo que ocurre en los hechos concretos, por ejemplo en la zona de capa límite, es que hay una variación, hay un gradiente mínimo, pero hay un gradiente de velocidad en el eje X. En el eje X es en la dirección de flujo. Después tendrá que ver el tipo de análisis que hacemos y si tiene sentido tenerlo en cuenta o no, porque ¿qué pasa? Suponiendo que existe un gradiente de velocidades, uno podría considerar que es despreciable en relación al gradiente que existe en el eje Y. ¿Por qué? Porque en pequeñas distancias hay una variación muy grande. En este caso vemos que la variación es importante. Lo demás es una resolución algebraica. Es obtener la función de temperatura en función de el eje Y y en este caso de la velocidad máxima y los otros parámetros como puede ser el K, que es, creo que es el coeficiente de transmisión térmica, de transmisión de energía, y qué más, y algunas constantes que aparecen ahí. Bueno, después cuando obtiene esa función general, después de integral, después, ¿qué dice? Que en la temperatura, si la temperatura es igual a la temperatura W, que sería la temperatura de pared, en los ejes Y o sea, en la superficie inferior y en la superficie superior, la temperatura del fluido es la temperatura W, suponemos una cañería que nosotros podemos medir la temperatura superficial de la pared. Eh, y asumimos que lo que medimos con un termómetro, supongo, de estos infrarrojos, miden externo y conocen cuál es la variación energética entre lo exterior y lo interior. Digamos. Entonces, conocen la temperatura de pared. Bueno, conocen la función de velocidad. ¿Por qué? Porque asumen que es un flujo de estas características, con un perfil parabólico. Entonces, conociendo el, ¿cómo se llama esto? El campo de velocidades, cuál es la función que define el campo de velocidades, ustedes pueden obtener, y conociendo las condiciones de borde, que son en este caso las temperaturas en los extremos, ustedes pueden obtener cuál es la función de temperatura, es decir, el campo de temperaturas. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, 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 sí. En sí es después termina siendo una resolución algebraica. A ver, jugar con los términos, pero lo importante
que yo Sí, quiero lo que a mí no destacar me de queda esto. claro era phi, que era phi. Eso es lo que no me Sí, quedaba bueno, claro. Para pensar. básicamente, no hemos hablado mucho, porque tampoco es la intención de la materia, pero básicamente pensé en phi como el término de disipación energética debido a esos gradientes de velocidad, al rozamiento entre partículas. O sea, hay un término de variación térmica en realidad de la energía en la masa, ρ por Cp por la variación térmica de la temperatura de la masa en función del tiempo, la variación temporal de la energía de esa masa, un término debido a la transmisión de temperatura, transmisión, perdón, de energía pura, o sea, cómo la energía viaja desde el interior hacia afuera o desde afuera hacia el interior, y además un término que tiene que ver con cómo se va perdiendo energía internamente por este rozamiento. Esta energía que viaja puede ser desde afuera hacia adentro, y esto pensarlo a lo mejor como la energía que se pierde desde adentro hacia afuera, o sea, desde el fluido hacia el exterior, por rozamiento. ¿Soy claro hoy o los confundí más? No, no, se entiende, se entiende. O Bien. sea que en sí el phi tenemos que analizarlo dependiendo cómo se mueve el fluido. Y lo voy a derivar respecto de la velocidad dependiendo cómo se mueven las placas. O sea, si en A la ver, dirección. En la dirección. el phi es básicamente una función del gradiente de velocidades. O dicho de otra manera, es el gradiente de velocidad al cuadrado por mu, concretamente. El phi es la energía disipada. Y la energía disipada es este término. Perdón. En realidad es el término que en la ecuación de Navier-Stokes, el término que en la ecuación de Navier-Stokes es el mu por el laplaciano segunda de la velocidad. Este término es un término disipativo. En este caso nosotros solamente tenemos en cuenta la velocidad en el eje X, que varía respecto al eje Y, pero la velocidad que tenemos en cuenta es el término de velocidad en X. Sí, pero ahí en la energía no es un gradiente al cuadrado, sino que sería mu por b al cuadrado. ¿A dónde? Es que está Perdón, mal. por el gradiente solo sería. Porque en Este la término, en phi, abajo, en la energía. esto de acá. Sí, o sea, no es el mismo que el de momento, sino que sería mu por el gradiente de b al cuadrado. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pero en definitiva, cuando vos trabajás este término, te va a quedar una derivada segunda de b respecto, o sea, una derivada cuadrada. Depende, es un laburo algebraico esto. Los matemáticos me van a descuartizar si digo esto, pero esto, en definitiva, cuando llegás a desarrollar la ecuación, es el equivalente a la derivada, al cuadrado de la derivada de u respecto de i. Es así. Es decir, este término y este término son similares. No tengo muy en vista cuál es la diferencia entre esto y esto, pero básicamente este término representa lo mismo que esto. Lo que pasa es que en momentum, este término es un término vinculado a justamente cantidad de movimiento, a fuerzas. ¿Por qué? Porque el rozamiento entre partículas genera una resistencia, una fuerza de resistente que se balancea con fuerzas de presión y con fuerzas de cuerpo para definir la fuerza total sobre el volumen, o mejor dicho, sí, sobre la masa que se desplaza. En cambio, en energía, ese término representa disipación energética, pero cumple la misma función. Quiero decir, se toma el mismo término, se habla de lo mismo, la diferencia es que no cumple la misma función. En este caso cumple una función netamente disipativa y en este caso cumple una función eh, de cantidad de movimiento, cumple una función de relación de fuerzas. ¿Me siguen ahí? Sí, sí, sí. Yo no quiero que se queden tranquilos, no, tampoco los voy a volver locos con una ecuación de energía sobre la cual no hablamos mucho. La idea de esos ejercicios es que ustedes practiquen tanto
el análisis de los campos de flujo, cómo se trabaja un campo de flujo, como también las condiciones de contorno. Pero fíjense que todos los ejercicios tienen características similares. Vos por ahí me hablaste de otro ejercicio, 451 era. Recordame. Bueno, por ejemplo, acá tienen una dice el drenaje. No, los que siguen son los de flujo potencial. Ah, flujo potencial. Bien. ¿Quieren que veamos algo de flujo potencial? Yo tengo una duda. Acá tenemos... Sí, decime. Respecto a los ejercicios de función de corrientes, ya sea el 449, sí. 50 o 51, no entiendo bien la interpretación gráfica que se le da. Y acá podemos, por ejemplo, que está resuelto, dice, investigue la función de corriente. ¿Ustedes llegaron a comprender lo que es la función de corriente? Sí, a mí lo único que no me queda claro en la función de corriente es por qué B es igual a menos la derivada de la función de corriente sobre X. Tomemos, a ver si lo tengo por acá. Acá. Estoy trabajando sobre la presentación del flujo externo que repasa esto justamente. Básicamente se llegó a esa función para poder representar, se obtuvo esa función psi, que psi, digamos, la derivada de psi respecto de I se le iguala a U, y se le iguala, y B se le iguala a menos la derivada de psi respecto de X, para que esa psi nos puede representar este fenómeno, básicamente para poder reemplazar estas dos variables, U y B, por una sola función. Sí. La verdad, no me acuerdo, pero es una función que llegaron a la conclusión de que andaba, no le den mucha vuelta. Es así. O sea, este término, esta función, mejor dicho, cumple con esas características. No se den mucha maña con esto, no se vuelvan locos. Está impuesto de esa manera. Es la función que cumple esas características. Yo no quiero que se vuelvan locos, que se embarallen con estas relaciones matemáticas, porque no van a lograr gran cosa. Lo importante es que esa función corriente, que cumple esta condición, o sea que la velocidad U, o sea la componente de la velocidad en la dirección X, es igual a la derivada de esa función corriente respecto a Y, o sea, a la pendiente de la función corriente respecto al eje Y, y viceversa. La velocidad V es la pendiente, digamos, la menos pendiente, la pendiente opuesta de Y respecto de X, de psi respecto de X. Esa función cumple una característica interesante que es, por acá está, que cuando tenemos un psi constante, cuando tenemos esta función constante, o sea, a lo largo de lo que conocemos como una línea de corriente, se cumple esta relación, que las velocidades, la relación de velocidades es fija. O dicho de otra manera, creo que mejor explicado, que esas líneas de corriente, esas líneas de corriente van a ser tangentes a los vectores velocidad, por los lugares donde pasen. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Alguna duda respecto a ese planteo? O sea que por cada línea de corriente las velocidades van a ser constantes. ¿A eso se refiere? No necesariamente. A ver, en cada línea de corriente, la particularidad de la línea de corriente es que, supongamos que yo tengo, no sé, un flujo. O sea, si yo me paro en cada punto, voy a tener en cada punto velocidades, vectores velocidad, que van a representar la velocidad a la que se desplaza cada partícula, ¿no? Bueno, por una línea de corriente, o dicho de otra manera, la línea de corriente va a ser el lugar físico donde esas velocidades son tangentes.
No necesariamente la velocidad acá va a ser la misma que acá, pero se da la particularidad física de que esa línea de corriente es el lugar esa línea que pasa por todos los puntos donde las velocidades son tangentes. Es un lugar único. O dicho, mejor dicho, es una región única. Esa línea es una región única. Y va a haber una región, una línea, para cada conjunto de velocidades tangentes. Y esas líneas de corrientes describen, en definitiva, el flujo. ¿Me siguen ahí? Sí, sí, profe. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? A ver si en la segunda diapositiva está. Bueno, no está. Puede ocurrir que si ustedes toman una sección normal a la línea de corriente, digamos, que sea perpendicular a las líneas de corriente, ahí tendrán un conjunto, digamos, en cada lugar tendrán una velocidad. En definitiva, si esa velocidad la aplican por la sección o por la distancia entre líneas de corriente, vamos a decir que acá tenemos dos líneas de corriente, integran las velocidades que tienen cada línea de corriente en ese lugar por la distancia entre líneas de corriente, les va a dar, en definitiva, un flujo. O sea, cada línea de corriente va a representar una velocidad U por la distancia entre las líneas de corriente por delta L aplicada, digamos, en realidad a todo un área. Esto en definitiva por delta área. ¿Esto qué les va a dar? Les va a dar el equivalente a un caudal, a un flujo. ¿Me siguen? Sí. O sea, metros cúbicos sobre segundo. Metros cúbicos, o sea, volumen por unidad de tiempo. ¿Por qué? Es velocidad por área de aplicación. Si la separación entre esas líneas de corriente yo la llevo al nivel diferencial, a diferenciales de área, diferenciales de distancia entre líneas. Piensen que la línea es una línea, pero si yo lo llevo al espacio, yo tendré líneas en todo el espacio, con lo cual tendré el equivalente a tubos de líneas, o lo que se conoce como tubos de corriente. O sea, un grupo de líneas formará, ahí trato de hacer un circulito, el equivalente a un tubo. Si yo llevo eso a nivel diferencial a algo muy pequeño, tendré diferenciales, pequeñas líneas separadas diferenciales. Entonces, eso integrado me va a dar digamos, la velocidad de cada línea en esa sección transversal, en esa línea, en ese punto de paso transversal, esa velocidad en cada línea por su diferencial de área integrado me va a dar el equivalente al flujo que circula en este lugar. Ahora, ¿qué particularidad tenían las líneas de corriente o este tipo de funciones? Sí. Bueno, la función sí es tal que para un sí constante, esto está mal, no es cero, es constante. Dije pavada acá, constante. Para un sí determinado, yo lo que tengo es que ningún otro sí puede cruzar este sí. O sea, ninguna línea de corriente puede cruzar a otra línea de corriente. Porque hay una sola velocidad tangente a esa línea en el espacio. O dicho de otra manera, hay una línea que junta un grupo de velocidades tangentes en el espacio. No hay otra línea que pueda cruzar por esa velocidad. Entonces, esto que yo estoy tomando acá, esta sección de corte, en realidad lo que estoy haciendo es buscando un grupo de velocidades que pasen por líneas de corriente. Profe, por ese motivo que tiene que satisfacer la ecuación de continuidad, porque por ejemplo uno tiene que ser función de X y B no tiene que ser función de Y, para que no se crucen. Claro. Me estoy guiando por el ejemplo 9.8 del Sengel, de la página 4.13. Ay, cómo me va a matar, me pasa de un lado para otro. Yo ya me perdí, no sé ni dónde estoy parado. Ahora que encuentra el Sengel, ¿cuál era el Sengel? Bueno, déjame terminar esta idea y después vemos el ejemplo 9.8. Entonces, estamos de acuerdo que esta sección de corte tiene pasa por un grupo de líneas que son únicas
y que integradas esas líneas, esas velocidades en esa línea por su diferencial de área, me va a dar el caudal que pasa por esta sección. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿O hay alguna duda? No, por el momento no. Bueno, si yo tomo otra sección diferente, claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, vengo caminando y, vamos a cortar esto, y tomo otra sección cualquiera, así, aguas abajo. ¿Por qué tomo esta forma? Bueno, porque justo corto un grupo de líneas y bueno, tendrá una forma diferente a esta. ¿Qué pasa? Al cruzar otras líneas o las líneas, las mismas líneas, pero en otros lugares, posiblemente enganche otras velocidades, otros valores de velocidad en cada punto. O sea, acá tendré una velocidad diferente a la que tenía acá, supongo que está en la misma línea, y acá también tendré otra velocidad distinta a la que tengo por acá y viceversa. Con lo cual, posiblemente las velocidades que ve acá sean distintas a las que vi acá. Ahora bien, eso aplicado a cada diferencial de distancia o de área, de zona de influencia de cada línea, me tiene que dar, o me va a dar, mejor dicho, el mismo caudal. La misma cantidad de líquido por unidad de tiempo, o fluido por unidad de tiempo. Y esto es porque, entre otras cosas, el concepto de línea de corriente parte, como les decía, de que la velocidad es tangente a esas líneas, y eso se puede dar solamente en los casos donde no hay variación de esas velocidades en cada punto de la línea de corriente. O sea, ¿qué pasa? Eso ocurre, o pensándolo en un flujo permanente donde no hay variación a lo largo del tiempo, o en un flujo impermanente que varía instante a instante, pero en una foto del tiempo, de ese flujo. ¿Me llegan a comprender? O sea, un flujo permanente es, pasa el tiempo, yo me paro sobre esta sección de paso y veo que siempre en esta sección de paso, en cada una de las líneas de corriente que va cortando, veo la misma velocidad. Lo mismo del otro lado. Eso es un flujo permanente. O sea, un flujo donde la variación de U respecto del tiempo es igual a cero. Un mensaje, no sé de quién es. Es igual a cero. Si no fuese igual a cero, si fuese distinto a cero, la única manera de que se conserve o que se mantenga esto, que se mantenga el concepto de psi, de línea, de función de corriente y después de línea de corriente, es si yo tomo esto en un instante de tiempo determinado. O sea, yo saco una foto en el tiempo, en un tiempo, y voy a ver esta distribución de velocidades. En definitiva, el concepto de función de corriente y de línea de corriente están asociados a una condición de flujo permanente. Ya sea porque es permanente, efectivo, o sea, porque a lo largo del tiempo no varía, o porque yo tomo solamente una foto de ese fenómeno. Congelo el tiempo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, ese es el concepto de línea de corriente. Entonces, estamos viendo el ejemplo. El ejemplo es, bueno, básicamente define la función, define la velocidad U y la velocidad V como, bueno, la derivada de psi respecto de I, en el caso de U, y la menos derivada de psi respecto de X, en el caso de V, y básicamente esta psi es esta función. Esa función es básicamente la función corriente para esa condición de flujo. Qué sé yo, que me parecería una especie de sumidero, no sé qué es eso. Ahora, esa es la función corriente, tengan en cuenta eso, que es una constante por la relación, la diferencia de las x al cuadrado menos y al cuadrado. La posición x al cuadrado menos y al cuadrado. Esa función me va a dar el campo de velocidades con las derivadas de esa función respecto de y respecto de x. Y supongo que
No sé, habría que ver. Este dibujo debe representar cada una de las líneas de corriente para distintos, ¿no? Esos C serían los K que están puestos ahí al principio, en la ecuación. Los C de la gráfica, las constantes. La K es constante. Lo que tendría que ir variando es para cada X o cada Y tenemos que tener distintas... no sé qué mierda es esto. No sé qué es eso. No sé, pero ustedes podrían tranquilamente graficar las líneas de corriente. Sí, me imagino que debe ser eso, porque ustedes, por ejemplo, cuando grafican estas funciones, ¿cómo la grafican? Y la grafican para distintos Y, distintos X, ¿no? Profe, Claro, esa por gráfica ahí... no sería la de phi arriba, la que dice K por sí. X al cuadrado menos Y al cuadrado. Sí, Y debe cada ser, uno de sí. esos K no serían los C. Cada uno de esos Entonces, K por serían los ejemplo, C, claro. está listo. Claro, para un K dado vos tenés una curva de estas, sí. Sí, sí. Sí, sí, porque se refiere a este ejercicio. Está. Después, claro, después ustedes para cada uno de esos K tendrán una línea de corriente. Es entendible eso. Está bien tu observación. O sea, cada K representará en el espacio, yo no puedo dibujar acá, pero digamos, si ustedes tienen la geometría, cada K representará eh, cada, cada conjunto o cada línea de corriente, que es básicamente un conjunto de velocidades. Si no, tendrían una sola línea de velocidad. O sea, si hubiese un solo K, habría una sola línea de velocidad, porque lo que tiene es una variación de X y Y nomás. Sería como que, o sea, no tienen un conjunto de líneas de velocidad, no tienen un dominio de velocidad, tienen una sola línea que pasa por las velocidades tangentes. Para que se cumpla en todo un dominio determinado, tienen que tener, para distintos K, tendrán distintas líneas. No sé si soy claro o los embarullé más. No, está, profe, sería como una familia Sí, claro. Y esos C deben ser esos K, claro. Profe, y todos esos U y B que ahí sacamos de las derivadas parciales, ¿serían las velocidades que son constantes sobre las líneas? Claro, no son constantes, sino son las velocidades. ¿Cómo constantes? A ver, vuelvo al dibujo este. Esos U y B serían estos. O sea. Sí, pero son los mismos para toda la línea. Son los mismos. O sea, tienen el mismo valor en toda la línea. No son los mismos, porque vamos a trazar unos ejes X y Y. Supongamos que esa es la línea de corriente, ¿no? Vos para cada X tenés una condición de velocidad, para cada X y para cada Y. Si fuesen la misma velocidad, si fuesen los mismos U y B, probablemente la línea sería una recta. Pero no necesariamente tenés una recta. O sea, es una condición matemática. La línea de corriente es justa una línea que pasa por todo. O sea, es la línea en la cual las velocidades son tangentes. Es eso. ¿Qué particularidad interesante tiene? Que esa condición, ese lugar físico que engancha todas las velocidades que son tangentes a ella, habrá una línea de corriente para cada condición de esas, nos da una idea de para dónde va el fluido. Hacia dónde va el fluido. Cómo es el camino que hace el fluido. Y no sé si está acá. A ver. Y otra cosa es que cuando... si ustedes tienen... digamos, esta línea que vemos acá representaría el equivalente a psi. Un psi determinado. Si ustedes tienen un psi, por ejemplo, uno acá y otro psi 2 acá, sí, hay una variación o dicho, mejor dicho, de un psi a otro, lo que va a ocurrir es una variación, va a aumentar o disminuir. Si hay un gradiente negativo,
lo que va a implicar esto es que el flujo circula en un sentido. Si el gradiente es opuesto, es decir, si Si1 es mayor que Si2 o Si1 es menor que Si2, lo que va a implicar es hacia dónde va el flujo. Si va en un sentido o en otro. La línea de corriente me dice por dónde pasan esas velocidades que son tangentes de esa línea. Y después, los valores, las funciones de corriente me dicen si el flujo, o sea, o la variación de esa función de corriente me va a decir si el flujo va en un sentido o en otro. Pero, por eso que explicaba antes, yo puedo tener para un Si determinado un conjunto, engancho un conjunto de línea de corriente donde tendré unas velocidades y en otro Si tendré otras velocidades. No necesariamente voy a tener que las velocidades U y B son constantes en la línea de corriente. Pueden variar. El hecho de que varíen, o sea, si estamos de vuelta en esta condición, varían las velocidades en una línea de corriente. Si varían en una, varían en otras. ¿Para qué? Para mantener ese flujo constante. Para mantener la cantidad de masa que circula constante. O la cantidad de volumen de fluido constante. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, sí. Profe, lo que estoy viendo acá en el libro, que los que son tangenciales sería B. Después U y B serían las componentes de B. O sea, B es la tangencial a la línea de corriente, sí, y U es la componente en X y B es la componente en Y. La B, claro. Y esa B tendrá como componentes U y B corta. Así. Y W sí. También. Y B es la que sería tangencial a la línea de corriente. Esta. B grande. Sí, es lo que dibujó ahí a la derecha. Bien. Sí. Sí. Sí, está bien lo que decís. Entonces, después cuando vos sacás las derivadas parciales, sacás la velocidad que hay en X y la velocidad que hay en Y en cada punto de la línea de corriente. Claro, es en realidad de la función velocidad, que es B, o la velocidad, no me sale el nombre, sí, la función velocidad. Esta función velocidad tendrá estas componentes, claro. Pero claro, esta línea de corriente va a ser tangente a esta velocidad. A la velocidad, al módulo de velocidad. A la velocidad completa. Al vector velocidad, eso, el vector velocidad. Y después vos tenés que U y B son las componentes en X y en Y. Claro, tal y cual. Vos esas derivadas parciales que tenés me parece que serían después la velocidad que vos sacás en X y en Y, que va variando a medida que vos te mueves en la línea de corriente. Es así entonces, ¿no? Así es, sí, tal cual. Listo, perfecto, ya lo entendí. ¿El resto, alguna duda? No, está, profe. Sí, yo, profe. Sí, decime. Para calcular esas Φ1 y Φ2, porque ¿qué hacemos para ver si es mayor o menor para ver dónde circula? ¿Agarramos en una misma línea de corriente y calculamos la 1 y la 2? ¿O en todo el plano, digamos, que corta la corriente? No, ustedes separan, por ejemplo, sobre una línea de corriente. O sea, en realidad esto es un... A ver, dicho de otra manera, hacer esta relación es básicamente, cuando yo estoy trazando esta línea, o sea, cuando estoy tomando este Sí, lo que estoy haciendo es definir cuánto fluido circula por ese Sí. Si yo hago una relación entre esto y esto, a ver si no estoy diciendo pavada. Aguardame un segundito. Quiero entrar en... ¿Dónde estaba esto? Esto estaba por acá. Esto, acá. Lo que haces es... sí, calculás, digamos, vos para un determinado lugar. No, estaba mal lo que decía. Los Sí van a ser... El Sí es la función de corriente. La función, sí, la función de corriente, digo, sí. Ese Sí te dará un valor en un espacio, una parte del espacio, en este caso, por ejemplo, lo vemos abajo, en la parte inferior, y otro valor en la parte superior.
No, lo que yo decía en realidad estaba mal, no es este corte. Esa línea de corte no es el sí. Es juntar un grupo de línea de corriente en un determinado punto del espacio. Ah, Pero claro, eso no tiene claro. que ver con el movimiento de las placas. Porque si el de arriba es mayor, quiere decir que se está moviendo hacia la derecha. Mientras que si el de abajo es menor. Y lo que pasa, Perdóname, o ¿qué sea, placas? con el tema ese del flujo de Coté y esas cosas que veíamos que se movían las placas, por ejemplo. Ese es un ejemplo particular, pero sí, a ver. Pero en este caso de las líneas de corriente, si la de arriba es mayor que la de abajo, se mueve hacia la derecha. ¿No tiene que ver más o menos con la misma lógica de las placas? O sea, si la línea de corriente de arriba es mayor que la de abajo, quiere decir que la placa de arriba está como moviendo todo el fluido hacia la derecha. Sí, no sé, porque digamos esto también es una particularidad gráfica, pero el phi2 quiere decir para un valor de x e y más grande, para otro valor de x, o sea, básicamente son dos phi en función de condiciones del espacio determinadas. Un phi1 y un phi2, cualquiera sea, no, olvídate si es arriba o abajo, de la derecha o la izquierda. Este phi, si este phi es más grande que phi1, el phi en un lugar del espacio, phi2, es más grande que otro phi en otro lugar del espacio, phi1, entonces el flujo va sí, sería, digamos, el phi estaría, qué sé yo, a ver, déjame que después lo vea bien, pero es un desbarajuste matemático. Claro, claro, sería que yo agarro 2 puntos, calculo el phi, y de acuerdo a cuál me da más grande el uno o el otro, el flujo va hacia un punto o bien hacia el otro punto, digamos. Claro, tal cual. Ahora bien, ¿cuál era la posición física de esto? No me acuerdo, sinceramente. No lo tengo visto. No. Porque en realidad es a ver, de todo esto lo más interesante es la línea de corriente. Lo voy a analizar y después se los mando como un resumen. Yo lo que no quiero es que se vuelvan locos con la interpretación física. Sí, a ver qué dice acá, ¿no? Sí, eso es la que es hermosa, es una cosa muy particular del que lo escribió. Y es un arreglo matemático esto. Después, si quieren, se los escribo, le hago una descripción, lo voy a analizar un poco más y voy a decir básicamente dónde está sí y hacia dónde apunta sí. Pero básicamente son dos lugares del espacio donde tenemos dos de valores de sí. En función de hacia dónde de esos puntos del espacio es cuál es la relación de sí, o sea, de qué lado es más grande y de qué lado es más chico, es hacia dónde va el flujo. Es esa la discusión. Ahora, ¿dónde está sí exactamente? ¿Dónde lo tomamos? No tengo idea. Tendríamos que analizar estos ejemplos. Piénselo de esa manera, no nos volvamos locos. Después lo analizo mejor. Y se los digo, para no perder tiempo, ¿no? Hasta ahí me siguen. ¿Están de acuerdo con lo que les digo? Después se los analizo y se los mando como una explicación. Veo si de último hago un tutorial. Hola. Sí. Bien. Todo esto está inmerso en lo que nosotros entendemos como flujo potencial, o se plantea como flujo potencial. Flujo potencial, el otro día estábamos en la clase anterior, en la charla anterior, estábamos hablando del flujo potencial. Y sí que, bueno, vamos a retomar flujo potencial, o vamos a ver un ratito, aunque sea de flujo potencial, en esta reunión. Un segundo. Flujo potencial es básicamente, a ver si yo lo tengo por acá. No está acá. Es básicamente, vamos a ver. Aguárdame un segundo, quiero ver dónde estoy parado. Bueno, quería volver a esto. Decía, flujo potencial es básicamente la ecuación sí, es la ecuación de Navier-Stokes sin tener en cuenta el término disipativo. Es decir, en flujo potencial lo que se analiza es tanto las fuerzas de cuerpo como, las fuerzas de cuerpo acá, como
las fuerzas de presión. A ver si está acá. Sí. Y se tiene en cuenta también la ecuación de continuidad. Al no tener en cuenta la disipación, ¿no? Al no tener en cuenta el rozamiento, ya nos ahorramos un término bastante importante en el análisis. Y nos simplifica el análisis. Es decir, si nosotros recordamos lo que vimos en la clase anterior, cuando hablábamos de la placa, del flujo alrededor de una placa o de una tubería, en la zona cercana a la tubería o la placa, lo que vemos es que, pongamos el ejemplo con que ingresa un flujo uniforme, lo que vemos es que en la zona cercana a la superficie, lo que vamos a tener es una distribución de velocidades que no va a ser uniforme. Va a tener una forma parabólica, por ejemplo, hasta que alcance un nivel donde se vuelva a tener esta distribución uniforme. Esta zona es lo que se conoce como una zona rotacional, ¿se acuerdan? Donde veíamos el caso de las caritas. Las caritas lo que representaban era qué pasa con cada cubito de velocidad que tomamos. Nosotros tomamos un cubo que uníamos 4 puntos físicos del fluido con digamos, una distribución de velocidades. Esos 4 puntos físicos, a medida que avanzan, si hay disipación en esta zona, si hay rozamiento, lo que vamos a ver es que esos 4 puntos físicos se van a modificar, se van a correr un poquito, se van a estirar y se van a rotar. Entonces la carita va a estar girada. En la zona donde hay influye mucho ese rozamiento y esa disipación, esa zona se la conoce como una zona rotacional. No necesariamente porque el fluido esté rotando, sino porque hay una especie de rotación relativa entre estos cubos de fluido que nosotros tomamos, 4 puntos que unimos entre sí. En la zona donde la incidencia de la viscosidad es baja, como puede ser en la parte superior, esa zona se conoce como irrotacional. Se tiene en cuenta como irrotacional. Entonces, tener en cuenta el término viscoso en la zona donde tiene poco efecto no tiene sentido. Entonces se lo descarta. Y se trabaja con ese flujo potencial. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí, sí. Se trabaja con ese flujo potencial. Bueno, la ecuación de continuidad va a ser esta. Bien. Volvemos. Entonces se trabaja con ese flujo potencial y ahí se simplifica el análisis. ¿Por qué? Porque ustedes podrían definir un campo de fluidos por ejemplo, superposición de funciones de velocidad. Acá hay un ejemplo que creo que después se aplica a 2 ejemplos particulares, sacado del Sengel, creo, ¿sí? Donde la función velocidad es, por ejemplo, combinación de tres tipos de funciones de velocidad. Por ejemplo, una velocidad uniforme, digo bien, sí, una velocidad uniforme, sí. Ah, acá está lo del sí, que me preguntaban. Cada uno de estos va a ser un sí constante. Ahí lo ven. Básicamente estas son líneas de velocidad, líneas de corriente, y cada una de esas líneas de corriente tendrá un sí. Un sí, por ejemplo, si 1, si 2, no sé, si 3. Entonces, si de acá para allá, o sea, supongamos acá, vamos a borrar, vamos a tomar 2 sí en la miércoles. Digo, si 1 está acá abajo, y si 3, y si 2, perdón, está acá arriba. Si 2 es mayor que si 1, entonces el flujo va en este sentido.
cada sí es una línea de corriente. ¿Me siguen? Sí, sí, profe. Eso era lo que habíamos planteado antes. De todas maneras, después se los voy a escribir para que quede bien claro. Bueno, entonces decía, volviendo a lo anterior, nosotros podemos combinar tres campos de flujos típicos que son un campo uniforme, o sea, un campo de flujo donde las velocidades sean todas las mismas, con una dirección determinada, el famoso campo de velocidad uniforme que ingresa a la placa, ¿no? ¿Se acuerdan? Tengo la placa plana y asumo que viene un frente de fluido, un frente que fuese el equivalente a un flujo pistón, digamos, un flujo como si fuese una pared, donde todas las partículas se mueven con la misma velocidad, la velocidad 1. Ese es un campo de velocidades determinado, ¿no? Otro campo de velocidades que podemos tener es el campo tipo fuente o sumidero, donde las distribuciones de velocidades son radiales. Es decir, cada una de estas líneas de acá, líneas de corriente, tienen una velocidad asociada y entre líneas de corriente hay una variación de velocidad. ¿Se ve eso? Que es una velocidad tipo radial. Sí, sí, profe. Y otro campo de velocidad que se puede dar es un campo de tipo vórtice, en realidad una especie de rotor, donde cada línea de corriente, o sea, cada conjunto de velocidades tangentes a línea de corriente, gira alrededor de un punto. Y la distribución es radial. Pero a diferencia de esto, este sería transversal al radio, esto sería radial y estos son transversales al radio. O sea, son tres campos de velocidades que podríamos tener. Si los combinamos, si hacemos una suma de esos tres factores, podemos obtener campos de velocidades de este estilo. Y prácticamente podríamos representar buena parte de los campos de velocidades que existen en la realidad, entre comillas, digamos, o asemejar campos de velocidades reales a un modelo de campo de velocidad. ¿Hasta ahí me siguen? Es decir, usted podría representar este fenómeno que es el flujo alrededor de un cilindro con una combinación de un flujo uniforme, un flujo radial y un flujo tipo vórtice. ¿Por qué? Porque en la parte de entrada o de salida, digamos, alejado de la perturbación, ustedes van a tener el equivalente a un flujo uniforme. Ese flujo uniforme va a ir modificándose, o sea, se le puede ir sumando tanto un flujo radial como un flujo circunferencial, un flujo de rotación, y para ir dándole de esta forma. Es decir, que a partir de cierta distancia del centro de la circunferencia, yo voy a tener mayor incidencia, por ejemplo, de estos dos términos, y menor incidencia de este término, de la función que define el flujo uniforme, y de esa manera irá tomando esa geometría. Ahora, esas son funciones que están asociadas a una geometría. O sea, para obtener el campo de velocidades, tengo que tener la geometría asociada. Son modelos matemáticos de un flujo. ¿Se entiende? Sí, sí. Profe, yo quería preguntar eso si entra el 410 del White. Si entra entero esa parte. ¿El 410 cuál es? No me acuerdo. Que da todos ejemplos de lo que estamos viendo. Yo le diría que le peguen una mirada, que lo repasen. Nosotros, los ejercicios que vamos a tomar en el examen son del estilo de los que tienen en la planilla. Digamos, a ver, ¿cómo fue el examen que tuvimos la vez anterior? Fueron de ese estilo, con la diferencia de que fue más teórico por la complejidad del examen online, pero
pero no se va a alejar de los ejercicios que ya les di en la planilla, eso quiero decir. Hacer, ¿dónde estaba? Acá es, para que lo encuentre, 4-10, vamos a buscarlo. Que yo no estoy hablando al pedo y... Estos son, esto es 4-10. Hola. No, me parece que sí, no. profe, pero del white. Claro. Y esto es white. Esto, claro, este es el white en inglés. No tengo acá el white en español. No lo descargué. Pero es... Pará, a ver qué dice. 4-4. Para que quiero ver. El lateral, sí, acá. ¿Dónde estaba? 4, 10. Bueno, son estos ejemplos. Muchachos, véanlo para practicar, para justamente sacarse la duda. Pero fíjense que en la mayoría de los ejemplos acá se les plantea cuál es el campo de velocidades. No se vuelvan locos en entender por qué tiene esta forma. Tiene esta forma para que justamente dé esta distribución de velocidades. No tiene otra forma, no tiene otra razón de ser. ¿Se entiende? Listo, gracias, profe. Le pego una vista. Acá, mira, acá tienen este ejemplo. Esto que estamos hablando ahora es esto que está acá. Bueno, de español debe estar un poquito más claro que en inglés. Pero básicamente lo que dice es que ustedes pueden representar muchos de los flujos que se dan en la naturaleza con una combinación de 3 funciones. Es interesante, sí, porque después un poco más adelante vamos a ver una introducción al CFD, que es la dinámica de los fluidos computacional, que tiene su complejidad, que a lo mejor estas cosas muchas veces no se meten. ¿Por qué? Porque ustedes lo que hacen es modelar un flujo y para eso tienen que tener en cuenta condiciones geométricas, condiciones de contorno, métodos de discretización y otros engorros más que les evitan el problema de conocer la función de corriente, pero les complica por otro lado, porque esto, modelar un flujo de esta característica es una pavada. Si ustedes consiguiesen la función, cosa que no es tan fácil, pero si ustedes pudiesen tener una función que describe el flujo, después conocer cuáles son las velocidades en cada punto, es decir, conocer los valores del campo, es una pavada. Entre comillas, es una pavada, digo, porque ustedes cargan la función en algún software tipo MATLAB o no sé, Osilo o algo de eso, y rápidamente obtienen los valores en el punto que ustedes quieren. A diferencia de un cálculo de tipo CFD, donde están obligados a discretizar el dominio, digamos, hay un montón de factores que hay que tener en cuenta, como el tipo de método, el tipo de discretización de las ecuaciones que utilizamos, cómo analizamos el flujo, qué condiciones de contorno tenemos. Esto es bastante más sencillo. Es bastante más sencillo. Díganme si me están escuchando o algo, porque yo hablo por ahí, no sé si se cortó la señal o qué. No, sí, perfecto. Perfecto. Digo, es bastante más sencillo, Sí, pero recordemos escucho bien. perfecto. Pero recordemos que no estamos teniendo en cuenta los efectos viscosos, que afectan al campo fluido. No lo estamos teniendo en cuenta, y eso se podría tener en cuenta adicionalmente como lo que se conoce como término fuente o término agregado, que ustedes pueden considerar cuál es el rozamiento que ocurre y los efectos de ese rozamiento que ocurren en la zona cercana a la frontera. En el resto, alejado, y bueno, no está tan mala la aproximación, porque alejado va a ocurrir algo parecido a lo que ocurre acá. ¿Por qué? Porque alejado a la frontera, yo voy a tener una distribución de velocidades de este estilo. Porque básicamente el efecto viscoso ahí es prácticamente despreciable. Profe, una pregunta. Sí. En el examen online, en el último, no sé, en el del 4 creo, había una pregunta que era: las líneas de corrientes mostradas a continuación pueden corresponder a un flujo real. No lo tengo, pero bueno, ponele. Después si tenés, mandame la foto y si no me fijo a ver cuál fue. Bueno, entonces después te mando por privado.
Si no, no te puedo Sí. mostrar la foto. Dale. Ok, dale, gracias. No lo tengo, la verdad, ni me acuerdo de qué me estaba hablando. Bueno, está bien. Dale. Bueno, ¿alguna otra pregunta resto de esto? Profe, sería que tomamos los efectos viscosos no entre capas de fluido, sino con la frontera, digamos, el círculo ese. Claro, a ver, esto es básicamente para analizar qué pasa con el campo de fluido y tener en cuenta solamente el efecto inercial del flujo. El inercial, ¿a qué me refiero? Y las variaciones de dirección y de velocidad del flujo. Y no tener en cuenta los efectos viscosos sobre el flujo. Los efectos viscosos los analizo aparte, pero cuando lo analizo o lo agrego como un valor adicional de pérdida en función de, no sé, una constante que tengo en función de la geometría y de las velocidades que está circulando, se lo sumo y ahí tengo, por ejemplo, si quiero calcular la fuerza sobre el objeto, obtengo la fuerza del objeto. Las fuerzas del objeto van a estar vinculadas con el cambio de cantidad de movimiento, o sea, las fuerzas inerciales y el efecto viscoso. Claro, sí. Y si hubiese además fuerzas de presión. Entonces, tomo en cuenta solamente cambio de variaciones de velocidad y dirección de flujo y variaciones de presión. Y después, si quiero conocer la fuerza total sobre el cuerpo, agrego un factor que tiene que ver con los rozamientos. Bien. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando tengo en cuenta los rozamientos, y es lo que quiero que veamos ahora, va a modificarse la distribución de velocidades cerca de la frontera. Alejado de la frontera va a ser muy parecido al flujo potencial. Por eso es tan bueno el flujo potencial. Claro. Me saca un término de la ecuación, que es un problema en sí, y me permite simplificar el resultado. Y en la zona cercana al borde, ahí sí hago otro análisis. Sí, claro, profe. Ese es el fuerte, o digamos, lo más importante del flujo potencial. Más allá, digamos, de todo el desarrollo que hay atrás de eso, pero lo importante del flujo potencial es que permite representar el campo de fluidos con relativa simplicidad, por supuesto teniendo en cuenta cuestiones geométricas, pero no complicándome con el problema del gradiente de velocidades debido a los efectos viscosos. Eso es en las zonas alejadas. Ahora, cerca, vamos a hacer un pequeño repaso, porque es lo que viene después. A ver. Sí. Es decir, si nosotros planteamos el número de Reynolds, ¿se acuerdan de qué dependía el número de Reynolds? No, profe, depende. Esto de si está en un tubo tiene una ecuación, ¿no era así, profe? Sí. El número de Reynolds dependerá, digamos, básicamente de tres factores. De una velocidad, alguna velocidad, veremos cuál, de una característica geométrica, de una longitud, que por ejemplo, en el caso del flujo alrededor del cilindro, la característica geométrica está vinculada con el diámetro o el radio del cilindro, con este diámetro. Porque justamente lo que uno analiza es cuál es el estado del flujo alrededor de ese objeto, de esa perturbación. En este caso sería un diámetro. Si fuese un tubo, y probablemente estaríamos hablando del diámetro del tubo. ¿Por qué? Porque no voy a tener el mismo número de Reynolds en un tubo, no sé, de 1 pulgada que en otra parte de la cañería donde el tubo tenga 5 pulgadas. No sé, estoy exagerando. Y si estuviésemos hablando del flujo sobre un ala o una placa plana, lo que a mí me interesa ahí es principalmente la longitud de la placa respecto al borde de ataque que estoy hablando, lo que estoy analizando. Entonces, el Reynolds variará según lo que estemos analizando. En este caso, en el caso del flujo alrededor del cilindro, esa longitud que me interesa es la longitud vinculada con el diámetro de ese cilindro. Y la velocidad, bueno, puede ser la velocidad del flujo libre, que es la medible.
Entonces ese Reynolds es, bueno, esa velocidad, el diámetro del cilindro y la viscosidad cinemática. Ahora bien, en la zona bien alejada del cilindro, por acá, ¿cómo piensan que va a ser el Reynolds? Cero, profe. Más bajo. Más bajo. ¿Por? Sí. Pues no hay viscosidad. Y si no hay viscosidad, o si, dicho de otra manera, si este término es bien bajo, para un U que, por ejemplo, es muy parecido al U que tenemos agua alejado, donde el flujo es uniforme. Si este término es muy bajo, el Reynolds no necesariamente va a ser bajo. O dicho de otra manera, se lo voy a plantear de otra manera, olvidémonos del valor del Reynolds. Analicemos el peso de cada uno de estos términos. Dijimos que este término, ¿se acuerdan que era? Un término vinculado a las fuerzas inerciales. Fuerzas inerciales. ¿Por qué? Bueno, está vinculado con velocidades y longitudes. Eso se vincula con la inercia. Cambio de dirección, cambio de velocidad, es inercial. Y el término de abajo son las fuerzas viscosas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. El perrito que se escucha de fondo parece que sí. Bueno, entonces el Reynolds es básicamente una relación entre fuerzas inerciales y fuerzas viscosas. Alejado de la perturbación, donde el efecto viscoso es bajo, lo que influye son las fuerzas inerciales. Por eso descartamos el efecto viscoso y por eso podemos aplicar los conceptos de flujo potencial, alejado, a distancia, donde no vemos prácticamente un gradiente de velocidades. Ahora, cercano a la frontera, va a ocurrir en lo contrario. Esto va a tener mucho peso y esto dependerá, pero bueno, va a empezar a tener peso en el Reynolds. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, profe. Bueno, acá hace como un repaso de eso, plantea la ecuación de Navier-Stokes y revemos esto. Bueno, el caso de los términos inerciales y viscosos está vinculado con este término. A ver dónde estaba. Acá. Bueno, acá hay un repaso de las ecuaciones, eso ya lo hemos visto, fuerzas de volumen, fuerzas de presión y fuerzas de viscosas. Y hasta acá quería llegar. En las regiones de flujo, bueno, en las regiones cercanas a la frontera, o sea, del cilindro, en las regiones bien cerca de la frontera, Reynolds va a ser bajo. ¿Por qué? Porque las velocidades van a ser bajos. Cerca de la frontera, si yo hago un zoom ahí, lo que voy a ver, digamos, lo voy a poner como si fuese plano, lo que voy a ver es que las velocidades van a tener, por ejemplo, una distribución de tipo parabólica. Entonces, bien cerca de la frontera, parabólica, y suponen que esto sigue aumentando hasta este valor, hasta U. Qué feo que me quedó horrible realmente. Bueno, bien cerca de la frontera, la velocidad, U chiquita, va a ser mucho menor que U grande. Con lo cual, este término, el término inercial, es bajo. ¿Me siguen? Sí. Y el término viscoso va a tener preponderancia. Con lo cual, cerca de la frontera voy a tener un Reynolds relativamente bajo. Entonces ahí es donde influyen verdaderamente los términos viscosos. ¿Y qué dice? Que el gradiente de presiones, o sea, si volvemos a la ecuación de Navier-Stokes, y hablamos de un flujo permanente, o sea, no tenemos en cuenta las variaciones temporales,
Y tampoco tenemos en cuenta los efectos del cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de zonas muy pequeñas donde el efecto gravitatorio ahí es pequeño. Las distancias son tan pequeñas que no hay efecto de carga sobre el flujo. O sea, si yo hablo de grandes distancias, por ejemplo, de un río, en el fondo del río versus la superficie, supongo que hay 5 o 6 metros de altura, la diferencia de nivel genera una carga importante. Pero si estamos hablando de milímetros, esa diferencia de nivel, el efecto que pueda generar esa carga es despreciable. ¿Me entiendes? Sí, sí. Profe, Bueno, yo no. asumo que sí. No comprendiste eso, digamos. Si vamos a la ecuación de Navier-Stokes, la ecuación de Navier-Stokes, bueno, está el efecto, la derivada total de la velocidad respecto al tiempo, que básicamente sería el equivalente a la variación temporal de la velocidad, la aceleración del flujo. Suponemos que esto es nulo, o lo despreciamos, un flujo permanente. Entonces, de esa ecuación vamos a tener otros 3 términos, o sea, esto igual a 0, ¿no? O constante. Vamos a tener otros 3 términos. Perdón. Los términos de fuerzas de presión, supónganse, de vuelta, un caño en ciertas dimensiones, donde a la entrada tengo una presión y a la salida tengo otra presión. Esa diferencia de presión, ese gradiente de presiones generará fuerzas. Y si nosotros analizamos lo que pasa dentro de la zona cercana a la placa, también tendremos diferencias de presión entre un punto y otro cerca de la placa. Acá habrá una presión y acá abajo habrá otra presión. Entonces, esto lo mantenemos. Esto también lo mantenemos porque estamos justamente considerando ahora efectos viscosos. El gradiente de velocidades dentro del campo de fluidos. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, profe. Ahora, este término que tiene que ver con las fuerzas de volumen, o sea, tiene que ver con la masa de fluido por gravedad, la carga de fluido, El peso. el peso, si esta es la dirección de la gravedad, la dirección sentido de la gravedad. Eso tiene sentido cuando las dimensiones son importantes. Cuando estamos hablando de las zonas muy cercanas al borde, casi diferenciales, el efecto es despreciable en relación a estos términos. A estos 2 términos. ¿Me seguís ahí? Sí, claro, sí, ahí está, eso se cancela. Eso se cancela o se desprecia. Como también se desprecia esto que decía yo, bueno, si considero que la variación de la velocidad del tiempo es nula o despreciable, bueno, no le doy bola. Y me quedo, perdón por el término, la expresión, y me quedo solamente con el gradiente de presiones. Bueno, entonces ese gradiente de presiones será aproximadamente o similar al término disipativo, mu por la Laplaciano segunda de B. Es decir, el gradiente de presiones estará relacionado con el gradiente de velocidades, básicamente. Claro, sí, está. A ver si lo que sigue era esto. Bueno, ahí hay un ejemplo. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque en la zona cercana a la frontera ya voy a tener que el efecto disipativo va a afectar a las presiones. Algo que, cuando yo hablaba de un flujo potencial, o sea, alejado de las fronteras, eso no lo tenía en cuenta. A esto lo descartaba. Entonces yo puedo analizar un campo de flujo, perdón, de vuelta el ejemplo del cilindro, alrededor de ese cilindro, como en 2 partes distintas, con 2 condiciones. Una es cerca de la frontera y otra es alejado de la frontera. Alejado de la frontera aplico flujo potencial. Y cerca de la frontera aplico esta condición. Esa condición, para el caso de una esfera, es lo que se conoce como el flujo Stokes. Supongo que por Navier-Stokes.
¿qué es el ejemplo que vemos acá? Eso inclusive lo tienen en la planilla como un ejemplo. El flujo Stokes es un flujo muy particular que podría ocurrir tranquilamente con una esferita, tiene que ser esferas de poca dimensión, de escasa dimensión, una partícula de arena, por ejemplo, del estilo de ese tamaño, esférica en lo posible para que no tengan geometrías de cambios bruscos, donde el Reynolds es muy bajo. Por ejemplo, una pelotita cayendo en un líquido como miel, ahí las velocidades van a ser muy bajas. O sea, recordemos el Reynolds era dimensión, velocidad, dimensión, en este caso un diámetro muy pequeño, sobre viscosidad. Si tenemos una pelotita cayendo en miel, esta dimensión, una esferita, no sé, de 1 milímetro, es baja. Una esferita cayendo en miel va a tener una velocidad muy baja, muy inferior al metro por segundo. Esto es bajo, entonces todo esto es bajo. Y la miel, o no sé, algún petróleo o alguna parafina líquida, va a tener un valor de viscosidad alto. Entonces esto tiene que ser bien bajo, el Reynolds completo. Por ejemplo, bueno, lo que dice en general es que el Reynolds tiene que ser menor que 1, como referencia. En ese caso es aplicable esa idea donde el gradiente de presiones equivale a el laplaciano, mu por el laplaciano segunda de la velocidad, o sea, al término viscoso. ¿Me siguen? Sí, profe. En este caso hay funciones de velocidad impuestas. Esto es un ejemplo bastante sencillo, después lo pueden ver, pero acá está impuesto la función velocidad, básicamente, y es una función velocidad que tiene que ver con la velocidad del flujo libre y cómo varía esa velocidad con la posición angular que tomamos. O sea, acá tendremos una velocidad, acá tendremos otra velocidad, acá tendremos otra velocidad, y así sucesivamente. Entonces, esa variación de velocidades que tenemos cerca de la frontera, ¿qué quiere decir eso? Que yo acá voy a tener una velocidad, y acá arriba y acá abajo otra. Con lo cual, esa variación de velocidades que tendré, seguramente acá en este lugar tendré velocidad nula sobre la nariz sobre el frente de la esfera. En la parte superior tendré una velocidad máxima y acá atrás tendré otra vez velocidad nula y a cierta distancia tendré de vuelta velocidad uniforme, velocidad v. Esa variación de velocidades a lo largo de esa línea de corriente generará una fuerza. Profe. Y en definitiva generar ese gradiente de presiones. Sí, perdón. Ahí la esfera no vale la condición de no deslizamiento, o se estaría moviendo la esfera. Por eso tengo velocidad sobre esta. Suponete que la esfera se está moviendo y el flujo está quieto. Al revés. O esto al revés, es como si fuese un túnel de viento. La esfera está fija y el flujo circula alrededor de la esfera. Acá sí está. Sí se aplica la condición de no deslizamiento. ¿Por qué? Porque justamente estamos teniendo en cuenta los efectos viscosos. Pegado a la esfera, el fluido está quieto. Cero. Digamos, la velocidad relativa es nula. Claro. A cierta distancia, digamos, si yo trazo perfil de velocidad de acá, voy a ver que tengo esta distribución. Pegado a la esfera, la velocidad es nula. A cierta distancia tengo una velocidad próxima a la velocidad de flujo libre. Ya, está. O sea, voy a tener una distribución de velocidad así como la que se veía acá. ¿Dónde estaba? Acá. Lo que pasa es que acá, bien pegado a la esfera, voy a tener, lo trazo así, una distribución de estas características. Mínima cerca de la esfera, máximo alejado de la esfera. Esta es una función impuesta, digamos. Es una función propuesta, digamos, que da un resultado parecido a lo que se observa en la realidad. Entonces, ¿qué particularidad tiene eso? Bueno, que ustedes, conociendo el gradiente de velocidades, o mejor dicho, conociendo la distribución de velocidades, pueden conocer la variación de presión y de ahí sacar la fuerza, porque se integran las presiones que tienen alrededor de la esfera. En definitiva les va a dar la dirección
y valor de la fuerza resultante, que es esto que dice acá, FD, fuerza de drag. Este es un caso particular, muy bonito, de donde podemos calcular las fuerzas en función de una distribución de velocidades que en principio ya es conocida, y que aplicamos esta condición. Ahora, ¿qué pasa en los casos donde el Reynolds es bastante mayor que 1? Por ejemplo, con esferas también. Bueno, esto ya no es tan trivial. ¿Por qué? Y creo que lo vamos a ver en breve. Porque esto anda bárbaro siempre y cuando esa distribución de velocidades que tenemos cerca de la frontera sea ordenada. Sea, lo que venimos diciendo, laminar. ¿Qué pasa cuando, por alguna razón, esa distribución ordenada deja de serlo y es caótica? ¿Cómo creen que pueden obtener esa? O sea, ¿ven factible obtener un campo de velocidades de manera tan sencilla? Creería que no. Claro, no. Está bien la respuesta. Esto anda perfecto cuando el flujo es ordenado. Cuando el flujo, que en la realidad ocurre así, deja de ser ordenado, pasa a ser caótico, ya no es tan sencillo obtener la distribución de velocidad y por ende no es tan sencillo obtener la variación de presiones y de ahí derivar la relación de fuerzas. Entonces estos modelos funcionan bien bajo estas condiciones. Por ejemplo, Reynolds muy bajo, flujo incompresible, estacionario, la mano en coche. Pero nos dan una idea de, a ver, acá ya estamos viendo que podemos plantear un modelo de flujo potencial a las afueras de la esfera y sobre la esfera plantear este modelo que nos permite obtener la fuerza resultante. Y por ejemplo, de ahí podríamos, en función del drag, si la esfera estuviese cayendo, y de el peso de la esfera sacar la relación peso y qué sé yo, y ¿cómo se llama? Flotabilidad. Bueno, la capacidad de flotar, digamos, la respuesta del fluido a la flotación del fluido, sacar si la esfera está acelerándose, si se está frenando o si mantiene una velocidad constante. Podemos estimar cuál es la velocidad, por ejemplo, de caída de una esfera en un fluido. Bien. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. ¿Este tema está mejor explicado en el Cengel que en el White o es lo mismo? Porque yo, por ejemplo, estos temas así no los encontré en el capítulo 4 del White. Recién en el 8 lo da y lo da como muy complejo, me parece. Pero pará, yo creo que no fui claro, y perdón ahí. Arranqué con la introducción a flujo externo. Esto estaría en el capítulo, perdón, ahí la culpa es mía, estaría en el capítulo 7, flujo alrededor de cuerpos rígidos o cuerpos inmersos, a partir del capítulo 7 del White. Ojo, en el Cengel es muy bueno, es muy didáctico, yo no lo descarto, lean, no está mal que lean del Cengel. ¿Qué pasa con el Cengel? Que nosotros organizamos la materia en función del White. Y el Cengel en ese sentido nos arma un cierto descalabro. Porque, por ejemplo, fíjense que en Cengel, acá no sé si lo tengo, esto está en el capítulo 10. O sea, Cengel organiza el curso de una manera diferente a como lo venimos planteando nosotros. Por ejemplo, Cengel no habla de balances integrales y diferenciales, tiene una notación más antigua, entonces, bueno, por eso, básicamente no lo citamos en esta etapa, pero sí lo pueden leer tranquilamente, porque es justamente la parte de flujo, tendría que
fijarme a ver dónde está el Sengel, pero no sé si lo tengo acá. Flujo, ya te digo. Fíjate, tenés que fijarte en el capítulo 10. Soluciones aproximadas. Mirá, el título que tiene, soluciones aproximadas a la ecuación de Navier-Stokes. Andá a encontrarlo. No es tan directo el Sengel en ese sentido. Pero bueno, las explicaciones están muy bien. Estos ejemplos los pueden encontrar. Flujo, acá tiene el caso del flujo, fuerza de arrastre sobre una esfera del flujo de Stokes, que es esto que estamos viendo. Hay un ejemplo. Es más, creo que yo me tengo que fijar, pero creo que si no se lo agrego, en la práctica propuesta seguramente les estoy agregando algún ejemplo de estos, del White, perdón, del Sengel. Sí, no, lo pueden ver tranquilamente del Sengel, sí, no hay problema. Ya les digo, y es más, está citado el capítulo en el que está. Es un poquito más engorroso por la organización que tenemos nosotros en la materia, nada más. ¿Fui claro en eso o los confundí? Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, esto no me acuerdo que decía la próxima. Bueno, siguiendo con lo que veníamos hablando, acá entra en juego cómo se modela o cómo se describe qué ocurre con el fluido bien cercano al objeto o a la frontera sólida. A la frontera, básicamente. ¿Por qué? Porque en función de cómo se describe ese campo de fluidos, nosotros podemos obtener las resistencias que ocurren, las fuerzas resistentes que ocurren, ¿no? Que ocurren realmente. Cuando el Reynolds es más grande, esa distribución de velocidades no necesariamente va a ser tan ordenada. Entonces, bueno, para eso hay aproximaciones de capa límite, y lo que yo voy a hablar ahora, o sea, hay formas de modelar esa capa límite cuando la capa límite se torna compleja. Lo que yo voy a hablar ahora es qué ocurre con esa capa límite, qué fenómenos ocurren en la capa límite. Bien. De estos, no recuerdo, creo que no lo hice, pero hay un par de videos que están bastante interesantes. A ver si lo tengo acá. Hay un par de videos que después se los voy a subir. Hay un video de este Aside, no sé, es un norteamericano, que explica bastante bien, y tomamos estas diapositivas. Hay varios más, pero bueno, es interesante cómo lo explica. También después vamos a ver un videito del flujo alrededor de un árabe. Si me da el tiempo. Si no, lo seguimos la semana que viene. Les decía, ¿qué pasa? Tomemos el caso típico del flujo alrededor o sobre una placa plana. O sea, un chapón grande donde el fluido que viene antes, que circula antes del chapón, se mueve con una velocidad uniforme. Es un flujo estacionario, o sea, saco una foto ahora, saco la distribución de velocidades del fluido, la saco dentro de un rato y voy a ver exactamente lo mismo. Y entonces lo que veo es que, bueno, apenas hace contacto el campo de flujo con la placa, lo que se pegó, digamos, el fluido que está pegado a la superficie va a tener velocidad nula. Y ese sector que es si yo lo amplifico, lo que voy a ver es una distribución de velocidades de este estilo, digamos, en un X determinado voy a tener esta distribución de velocidades, donde a partir de cierto nivel voy a alcanzar la velocidad U. ¿Me están siguiendo? Pongamos por acá. Si yo me desplazo aguas abajo, por ejemplo en este lugar, a un X determinado, a un X, qué sé yo, X grande, voy a ver que, pegado a la placa, sigo teniendo una velocidad nula. O sea, por este criterio de no deslizamiento, por esta idea de que el fluido pegado a la superficie no se va, o va a adoptar la velocidad de la superficie, en este caso nula, acá tengo velocidad nula.
no slick, no deslizamiento. Ahora, por los efectos viscosos, fíjense, al principio tenía una cantidad de fluido frenado, afectado. A medida que me desplazo abajo, mayor cantidad de fluido frenado. Pero, ¿qué pasa? Arriba, ahí, al final de esa zona frenada, yo lo que voy a tener es que esta velocidad es la misma o casi la misma que tengo un cachito más arriba. ¿No? ¿Me siguen? Sí, sí, profe. Es casi esta U, aproximadamente esta U. ¿Cuánto? Bueno, algunos dicen, es un criterio en general adoptado, que la velocidad de esta U es prácticamente el 99% de la U que tenemos en el flujo libre. O sea, es casi si tomamos ese criterio del 99%, quiere decir que a medida que nos desplazamos aguas abajo, la zona o el lugar donde alcanzo esa velocidad va subiendo. Es decir, se va engordando la capa límite. ¿Por qué? Porque justamente al ir rozando entre sí las placas de flujo, van afectando a las placas de flujo o las partículas de flujo que están sobre sí. Asumiendo que la presión, acá en este caso vamos a hablar de la presión que tengo, digamos, la distribución de presiones en el campo de flujo no se ve afectada en la dirección Y, o sea, si yo me muevo hacia arriba, no voy a tener casi variación de presión, o la considero despreciable. Bueno, entonces voy a tener tres casos, o voy a plantear tres casos. Uno es, lo cual no sería así, un caso como el flujo Couette, donde la presión entre un punto y otro es constante, o sea, no varía la presión. Entonces, ahí falla esta idea, porque esto no podría ocurrir si la presión es constante. O, de otra manera, si tengo esta distribución de velocidades, si por alguna razón yo le metí el fluido a esta placa con esta distribución de velocidades, esa distribución de velocidades va a seguir constante. Es decir, esto en realidad no va a ir engordándose. Bueno, esto lo estoy imponiendo. Bueno, esta idea es que si yo me paro a un I determinado, la presión en un X determinado, en este X1, va a ser la misma que tengo en un X2 por acá. Es decir, no varía la presión en X. La derivada de P respecto de X es 0. Esa es una condición de flujo como la de Couette, donde, ¿qué ocurre? Puede ocurrir eso cuando tengo la placa de arriba desplazándose y la placa de abajo quieta. ¿Qué pasa? Si tengo otra condición, y ahora nos va a venir el pelo para esta explicación, donde la presión aguas arriba, o sea, la presión que tengo acá es mayor que la que tengo aguas abajo, lo que voy a ir viendo es que supónganse por acá, tomo 2 puntos, 3 puntos en realidad, 3X, X1, X2, se mató. La distribución de velocidades acá tendrá esta forma. Si yo tomo a un nivel determinado, a un I fijo, a un I cualquiera, a una altura, yo lo que voy a ver es que la velocidad acá, esta U1, va a variar respecto de U2 y respecto de U3. ¿Cómo va a variar? ¿Me lo pueden decir? Acuérdense que yo digo que a medida que me desplazo aguas abajo, mayor cantidad de zonas van entrando en esta distribución de velocidades. Este gradiente de velocidades, o sea, van siendo afectados por la viscosidad. Entonces, asumo que por eso la velocidad que tengo acá, en un X determinado, a la misma altura, en un X2, aguas abajo, va a ser distinta. ¿Cómo va a ser distinta? ¿Mayor, menor? ¿De qué manera? ¿Cómo va a variar? ¿Sería un poco menor, profe? Un poco menor, claro. O sea, U1 va a ser mayor que U2 y mayor que U3. Es decir, la velocidad, si yo planteo Bernoulli, o sea,
esta línea que tiré acá sería el equivalente a una línea de corriente, ¿no? Un X determinado, en esta línea, sobre esta línea las velocidades son tangentes, asumiendo que la placa es plana, que no hay, digamos, que no hay ninguna pendiente rara y que en el flujo tenemos un flujo paralelo. Entonces, sobre esa línea de corriente, si yo planteo Bernoulli sobre esa línea de corriente, le decía, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la presión 1 sobre gamma, más el término de velocidad 1 cuadrado, perdón, sobre 2G, es bastante difícil escribir con esto. Dijimos que no vamos a tener en cuenta el término de nivel, porque además es el mismo, pero lo despreciamos, el Z. Esta energía es aproximadamente la misma que tengo en 2, P2 sobre gamma más U2 sobre 2G. Bien. Supongamos que no tenemos en cuenta, porque las distancias son pequeñas, el efecto disipativo, es decir, la diferencia, el delta H entre 1 y 2, si la pérdida energética entre 1 y 2, supongo que la puedo despreciar, es mínimo, para no complicarnos. Entonces, en este balance tenemos que en el punto 1 tendremos una energía potencial debido a la presión y una energía cinética debido a la velocidad. Y lo mismo en el punto 2. Entonces, como dijimos, si a medida que nos desplazamos aguas abajo, de 1 a 2, la velocidad disminuye, o sea, si este término es respecto de este término, perdón, este término es mayor que el término 2, ¿qué va a implicar eso? Para que se mantenga la igualdad. Que la presión 2 va a ser, respecto a la presión 1, mayor. ¿Lo ven? Sí. Sí, sí. Bueno, es decir, aguas abajo, en un caso como este, en un caso donde tengo disipación, aguas abajo yo lo que voy a tener es lo que conoce como gradiente adverso de presión. Es decir, en la zona de la frontera, olvidémonos de lo que ocurre en el promedio del campo de flujo, donde sí puede haber una presión agua arriba mayor que la presión agua abajo para permitir el flujo. En la zona de la frontera, yo lo que voy a ver bien pegado a la frontera es que aguas abajo, la presión me va aumentando. ¿Por qué? Porque la velocidad va disminuyéndose por este efecto de viscoso, por este efecto de rozamiento. Entonces, ese freno que se va produciendo y a su vez hace que se abrace mayor cantidad de fluido va siendo frenado. Si se frena de un punto a otro, el que está arriba de ella, la partícula que está arriba de la partícula que estoy analizando, también se va a frenar, porque la de abajo se frenó, y así sucesivamente. Ese efecto hace que en algún momento la velocidad a ese nivel sea prácticamente nula. O nula. Entonces, en ese caso se frena el campo de fluido, ¿y qué pasa? El resto del flujo tiene que seguir adelante, tiene que haber continuidad. Con lo cual se pierde este orden, esta condición de flujo ordenado. Y ocurre a partir de ahí lo que se conoce como flujo revertido. Sí, perdón, decimos. Ah, bueno, esa es la consecuencia. Claro, este cuento que les hago... Pues eso es como un paso a paso, más que 3 casos distintos. Es como un paso a paso, en realidad. ¿Sí? No, esta explicación es un paso a paso. Yo lo hice a mi manera porque me siento más cómodo, pero la explicación que da el profesor es bastante interesante, el video. A ver, ¿qué implica esto? Bueno, que... Y fíjense, esto está atado al número de Reynolds. El número de Reynolds dijimos que era velocidad, longitud sobre viscosidad. Velocidad, bueno, siempre en general se toma una velocidad de referencia, que es la velocidad del flujo libre. Porque bueno, en esta zona, en la zona del capa límite, hay distintas velocidades. Tengo una velocidad cerca del flujo libre, una velocidad pegada a la frontera, y sucesivamente. Entonces, en general, podemos tomar como valor de velocidad del flujo libre. Suponemos que esa velocidad no cambia
es la misma. Ahora, y que la viscosidad es la misma, o sea, tenemos el mismo fluido. Ahora, si nosotros nos paramos al inicio de la placa, vamos a tener un L chico, con lo cual el Reynolds va a ser pequeño. ¿Lo ven a eso? Sí, sí. A medida que nos alejamos del borde, o sea que nos vamos aguas abajo, este L aumenta, con lo cual el Reynolds va a ir aumentando. Entonces, hay un valor de Reynolds en el cual este tipo de fenómenos, esto que les mostré acá, va a empezar a ocurrir, que es esa zona de transición. No lo tengo en mente, pero bueno, si ustedes, ahora después lo vemos, pero en la clase anterior lo habíamos visto. Ay, qué feo que sale. Si ustedes recuerdan, la capa límite, por ejemplo en este caso de la placa plana, tendrá una zona laminar, una zona de transición, hasta acá es laminar, una zona de transición y una zona turbulenta donde crece bruscamente. La zona laminar, dependiendo si estamos hablando de flujos en conductos o flujos en frontera libre, en flujo en conducto, el Reynolds tenía que ser menor que ¿qué valor? 2300. 2300, bueno. Es decir, ustedes tranquilamente conociendo la velocidad de flujo libre y las condiciones geométricas podrían saber en qué estado de flujo está la placa a cierta distancia. Acá tendremos una determinada distancia donde se cumple esta condición y a partir de acá empiezan a aparecer estos pequeños focos donde el flujo, el campo de fluido cerca de la placa deja de ser ordenado. Esos pequeños focos de caos, digamos, de desorden, rápidamente se ven, son transmitidos al resto del campo de flujo. Entonces, la zona afectada por la viscosidad ya no es la que teníamos con la zona laminar, sino que empieza a crecer, se empieza a poner caótico el resto. Ahora, ¿qué pasa? Si estamos en un flujo donde todavía, y eso tiene que ver con las condiciones del flujo, la velocidad del flujo, la característica geométrica y la viscosidad. Si tenemos un flujo donde las condiciones de disipación, o sea, la viscosidad es importante, entonces esto tal vez tenga cierto caos, pero se disipe y se vuelve a ordenar, y se vuelve a transformar en laminar. Por el contrario, si la energía que yo le estoy entregando al flujo es importante, estos pequeños momentos, situaciones caóticas, a medida que me desplazo más abajo, van a tender a crecer y se va a disparar la turbulencia, se va a transformar en un flujo turbulento. Reynolds mayor que, ¿cuánto habíamos dicho? Bueno, en el caso de tuberías mayor que 4000, en caso de flujo externo creo que arriba de 10 a la 5. Depende de la característica del flujo. Ahora después lo vamos a revisar. ¿Pero qué quiere decir? Que a partir de un cierto valor de Reynolds, que eso tendrá que ver con las condiciones del flujo, velocidad, geometría del flujo y característica del fluido, viscosidad, a partir de un valor de número de Reynolds voy a tener un flujo más caótico. Mayor cantidad de fluido va a ser afectado por la viscosidad y no necesariamente voy a tener una distribución de velocidades ordenada, sino que va a ser más caótica. ¿Me siguen? Sí. Bueno, ¿alguna duda en este punto? No, yo por mí no. Bien, esto es importante que lo vean, que lo comprendan, que lo pregunten las veces que justo me quedó una carita feliz acá. Que lo vean y que lo analicen, porque básicamente una de las mayores, tal vez el mayor punto de la mecánica de los fluidos es el análisis de las resistencias, y las resistencias están vinculadas, las resistencias al paso de flujo, a la circulación de flujo, están vinculadas con lo que ocurre en la frontera, en esa capa límite. Y esa capa límite, cómo describamos esa capa límite, nos va a permitir comprender qué estado de flujo tenemos y cuál es
cuáles son las fuerzas resistentes que aparecen. Como dijimos antes, tengamos en cuenta que en la zona de la capa límite los efectos viscosos son más importantes a veces o equiparables en importancia respecto a los efectos inerciales. Este número de Reynolds es un número de Reynolds que en general se tiene en cuenta en un promedio del campo de fluido. Es decir, yo me paro en la placa a una distancia, tomo la velocidad que tengo en el flujo libre, la velocidad medible, tomo las condiciones geométricas de la placa, la distancia, y ahí en función de eso estimo cuál es el número de Reynolds. En función del número de Reynolds sabré si estoy en un estado en la capa límite laminar o turbulento. ¿Se entiende? Bien. Eso nos va a permitir analizar los flujos que vienen de ahora en adelante. A ver qué tengo después. Bueno. Esto fue analizado, fue un análisis realizado sobre una placa plana. ¿Qué pasa si tenemos una geometría curva? Por ejemplo, un cilindro. Este fenómeno se potencia, ese fenómeno de gradiente adverso, se potencia justamente por una condición geométrica. ¿Por qué? Porque, digamos, acuérdense el ejemplito del cilindro. Cuando el flujo sube, cambia de nivel, digamos, cambia de posición, y lo que voy a ir viendo es que en la parte frontal voy a tener mayor presión que en la parte superior. La presión en la parte frontal va a ser mayor que en la parte superior. ¿Por qué? Porque el flujo se acelera. Porque hay el equivalente a una reducción de paso. Si tomo un volumen de control alrededor del flujo alrededor de esta esfera, voy a tener que el flujo que ingresa, que pasa por la zona libre, tiene que ser el mismo que pasa sobre la esfera, sobre el ecuador de la esfera. Entonces, esta zona va a tener menor área que la de flujo libre, por lo tanto, en esta zona inevitablemente el fluido se va a acelerar, va a ir más rápido. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Por ese efecto también ocurre, se adiciona ese efecto al gradiente adverso de presiones que ocurre por el freno interno de la capa límite. O sea, aumento el efecto de gradiente adverso. Es decir, si fuese una placa plana como la anterior, por el freno que ocurre en la zona de la capa límite, voy a ir viendo que las velocidades van disminuyendo y por ende van creciendo las presiones. Si a eso le adiciono un efecto geométrico, una condición geométrica, que por ir subiendo el fluido en el cilindro, va a ir notando que a medida que sube, alcanza mayor velocidad, menor velocidades. Acá estaría, claro. Alcanza, desde la parte superior hasta la parte inferior, tiene máxima velocidad y una presión determinada, mínima. Y a medida que va bajando, la presión va disminuyendo. ¿Por qué? Porque va desacelerándose el fluido. A eso se le suma el efecto viscoso, y lo que hace es que se produzca esta separación, este estado caótico antes. A eso se le llama separación de capa límite o separación de flujo. ¿Por qué? Porque, claro, el flujo cuando está ordenado viene pegadito a la superficie. Cuando se produce esta situación, es como si se produjese una separación de una estela. Este fenómeno es el conocido como gradiente adverso. Es decir, cerca de la frontera, a ver, en el caso de un flujo alrededor de un cilindro, de un cuerpo curvo, este gradiente adverso es más claro porque justamente por efectos inerciales la velocidad va a disminuir a medida que nos movemos aguas abajo, desde el ecuador hacia abajo, y va a generar una especie de resistencia por presión. Si a eso le sumamos el efecto de resistencia propia del fluido
por el efecto viscoso, eso incrementa el freno y el aumento de presión dentro de la capa límite. Y en algún momento la capa límite, la velocidad en la capa límite se hace nula. Al hacerse nula se para, digamos, se hace nula arriba de la frontera. O sea, hay zonas en la parte superior, yo un zoom acá, hay zonas cerca de la frontera donde la velocidad va a ser nula, se queda el fluido quieto. Entonces el flujo que viene atrás tiende a pasar por arriba de eso. Tiende a cambiar la dirección de flujo. Entonces eso arma un cierto caos que arrastra mayor cantidad de flujo dentro de la zona afectada por la viscosidad. Incluso puede darse el caso de flujo revertido, que es que el flujo en esta zona tienda a volver. Imagínense que cuando tenemos un flujo laminar, vamos al ejemplo de capa límite, lo que tenemos es que las partículas rozan entre sí, entre capas. Es decir, esta partícula que está acá roza con la que está arriba, con la que está abajo, y a lo sumo con la de los costados. Cuando tenemos un flujo de este estilo caótico, cada partícula va a rozar con las que tienen los costados, arriba, al costado, abajo, a su vez chocará con otras más, con lo cual el grado de disipación que tiene un flujo turbulento es muy superior al que tiene un flujo laminar. ¿Me siguen? Sí. Profe, una pregunta. ¿A qué llamas exactamente capa límite? Es eso, la zona afectada por la viscosidad. La parte del fluido que está afectada por la viscosidad. Okay. Se le dice capa porque, bueno, visualmente a veces no es tan visible como capa, pero es una región, ¿sí? Una región afectada por la viscosidad. Ok. Bueno, acá están los dos casos, creo que esto es también de la misma presentación. Cuando el flujo es invísido, o sea, cuando no se tiene en cuenta la viscosidad, lo que van a ver es que la línea de corriente, digamos, parten de una misma fuente, se modifican, se deforman y vuelven a tener la misma geometría aguas abajo. Ahora, cuando el flujo es viscoso y se da la separación en algún punto, previo a la cola de la esfera, cuando se da la separación ya el campo de fluido no va a tener la misma forma aguas abajo. Se produce la separación y se genera todo este caos, inclusive se generan zonas de recirculación atrás, flujo que vuelve. Eso es lo que hace que, en definitiva, si lo que nosotros queremos, lo que está ocurriendo es que hay una determinada cantidad de fluido que circula, y hay recirculación de parte de esa sección, hay otras secciones que van a acelerarse. Hay otras partes del flujo, otras líneas, ya no son más líneas de corriente, porque fíjense que ahora entre sí se están cortando las líneas estas, ya es un caos. Pero sectores de flujo que van a ir más rápido que otros, digamos, estos sectores irán más rápido de lo que iban cuando el fluido era considerado invísido. Este ejemplo del álave es, creo, visible acá. Voy a sacar el sonido. ¿Lo ven acá? Sí. ¿Alcanzan a ver? Sí, sí. En este caso, lo voy a parar un segundo, en este caso podríamos pensar, muy inocentemente, que este fluido es bastante parecido a un flujo laminar. Si bien en esta zona se torna un poco caótico, fíjense que conserva bastante bien las líneas de traza, la geometría del sólido, o sea, se copian bastante bien. En la parte trasera hay alguna especie de dispersión, pero bueno, podemos pensar que esto es un flujo laminar. En toda la zona blanca que se ve ahí sería la parte rotacional del flujo. Claro, ¿por qué? Porque ahí que está ocurriendo, está bien tu observación, ahí está ocurriendo una distorsión de la posición relativa de las partículas. En la zona previa nosotros vemos que las partículas más o menos siguen una línea. Acá hay una cierta mezcla, ¿por qué? Porque se está, justamente por efecto viscoso, se está modificando la posición relativa.
y aparece este estado de mezcla donde ya no ves separación entre líneas, sino que ves todo un montón de partículas juntas. Esas partículas serían, en este caso, calculo que humo, partículas de humo. Fíjense que cuando aumenta la inclinación, o sea, cuando aumenta el ángulo de ataque, empieza a darse en esta zona una pérdida total del orden del flujo. En este sector es donde aparece el flujo revertido. Y fíjense que inclusive es pulsante, cambia, y acá ya es un caos total. Entonces, el flujo revertido inclusive va aumentando a medida que aumentamos el ángulo de ataque, es decir, se nos va corriendo hacia arriba y va ampliando la zona de distorsión. Y fíjense ya en este lugar, ustedes es como si tuviesen una geometría mucho más grande. Me recontracago acá. Les decía, ustedes arrancan con una geometría, con un flujo que copia bastante bien la geometría del sólido. A medida que aumenta el ángulo de ataque, empieza a aparecer ese flujo revertido. En esa zona, el fluido tiende a rotar alrededor de ese sector. Hay como una vuelta del flujo. Me modifica también las líneas de corriente que rodean al campo fluido. O sea, me afecta mucha más zona, que un sector mucho más grande que lo que me afecta en la geometría original. Entonces, respecto de la distribución de velocidades al inicio, cuando el ángulo de ataque es mínimo, donde las líneas de corriente o el campo de flujo recupera su forma, entre comillas, rápidamente vuelvo a tener una distribución similar de velocidades, salvo este sector, que seguramente un poquito más a la derecha se ordena nuevamente. A medida que yo aumento el ángulo de ataque, esa distribución de velocidad agua abajo empieza a perderse y se me modifica la distribución de las velocidades. Y en esta distribución caótica, lo que generará es que ese mu por el laplaciano segundo de B será alto. En definitiva, que era el mu por el laplaciano segundo, el mu por el laplaciano segundo de B, ¿qué era? Era igual al gradiente de presiones, la diferencia de presiones. O sea, el efecto geométrico genera un gradiente de presiones que afecta la distribución de velocidades. Y la afecta de tal manera que en algún momento pierdo el orden y esa pérdida de orden generará rozamiento. En definitiva, la presión que tengo acá va a ser bastante mayor que la que tengo, perdón, O sea, en este caso tengo una presión del lado izquierdo o hacia arriba relativamente baja respecto a la que tengo aguas abajo. Ahora, a medida que lo voy girando, acá abajo va a caer mucho la presión respecto de esto, entonces el gradiente de presión va a ser importante. Resistencia, en definitiva. Esto lo que genera es una resistencia importante.